como base de una nueva constitución. Queremos presentar en primer lugar a doña Lidia Casas, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho por la Universidad de Toronto, doctora en Derecho por la Universidad de Ottawa, becaria en distintas organizaciones internacionales, asesora en temas de derechos humanos, en múltiples proyectos, sería muy largo de anotar, así que hemos ido haciendo un clúster de cosas. Miembro de la Red Latinoamericana de Profesores de Derecho, Género y Sexualidades Discriminadas, Red ALAS. Sus áreas de investigación han sido el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Además, ha jugado un rol sumamente importante en litigaciones del Tribunal Constitucional como la anticoncepción de emergencia y más recientemente el aborto en 3 causales. Hoy día dirige el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales. Muchísimas gracias por integrarte a nuestra conversación, Lidia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. A continuación tenemos a Catalina Lagos. Catalina es abogada de la Universidad de Diego Portales, diplomada en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, y en Derechos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la consulta 169 de la Universidad de Chile. Coordinadora del programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad, formó parte del equipo jurídico de la Corporación Humanas, también formó parte de los investigadores e investigadoras del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, coordinó su programa de Mujeres, Género y Derechos Humanos. Fue jefa de Relaciones Internacionales y asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, además de secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hoy día es profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado. Muy bienvenida, Catalina. Hola, muchas gracias por la invitación. Finalmente está con nosotros, desde las regiones, Rodrigo Poblete, abogado de la Universidad de Talca, magíster en Derecho Constitucional, convención en Derecho Procesal Constitucional por la misma universidad, fue pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, asesor jurídico del proyecto Tu Constitución y Nuestra Constitución de la Fundación Democracia y Desarrollo, fue abogado también en el Comisionado de la Infancia y Adolescencia en Sename, ha ejercido como secretario ejecutivo de la Revista de Estudios Constitucionales del Centro de Estudios Constitucionales, el CECOCH, y hoy día trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Talca y también está formando parte de un equipo muy importante que está reformando los estatutos de la Universidad de Talca, así que también hay una importante labor de democratización de la universidad regional. Muchas gracias por estar hoy día, Rodrigo. Vale, gracias por la invitación. Solo como provocación, estamos a 12 días de que tengamos un plebiscito histórico, en el cual las chilenas y los chilenos vamos a decidir si queremos o no una nueva constitución. Y estamos sosteniendo hoy día este diálogo en el cual daremos contenido a una cuestión que es bien central y que nos marca también desde el estallido, pero desde mucho antes, que son los derechos humanos. Chile ha avanzado en múltiples campos desde nuestra transición a la democracia, pero seguimos manteniendo algunas brechas con lo que puede ser una democracia propiamente plena, y a las deudas históricas de verdad, justicia y garantías de no repetición en materia de crímenes de lesa humanidad se suman otras múltiples zonas en las cuales los derechos humanos no son una realidad efectiva bajo la actual Constitución. En Chile se sigue torturando, en Chile se sigue matando, en Chile se siguen relativizando la vigencia plena de un consenso civilizatorio en torno a derechos humanos. Lo podemos ver en los recintos del Sename, lo podemos ver en las unidades penales de las cárceles, lo podemos ver en las zonas de sacrificio a lo largo de nuestro territorio y en la imposibilidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, en el discurso antimigrantes y en la constante criminalización de la protesta. Todos estos temas son someramente algunos de los que hoy día vamos a pasar así a vuelo de pájaro, pero la idea es que podamos problematizar las múltiples áreas en las cuales nuestra Constitución vigente no protege, no garantiza como corresponde derechos humanos, y qué mejor que hacerlo con este panel que hemos convocado el día de hoy. Entonces, la tarea de hoy día va a ser un poco poner en entredicho cómo ubicamos en el centro de la discusión constituyente los derechos humanos universales. Quisiéramos partir por Lidia, que además ha encabezado numerosos informes anuales de derechos humanos de la Diego Portales, muy valiosos cada uno de ellos,
Y en base a lo que tú has visto y en tu experiencia, ¿cuáles son los elementos básicos para una conversación de derechos humanos y nueva constitución? Te cedo la Bueno, palabra. yo creo que es una pregunta interesante porque el texto constitucional del año 80 hace una referencia directa a los derechos humanos. Y hay que señalarlo porque es como una suerte de incorporación, pero con una negación de incorporación expresa de los derechos humanos, de la forma que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos los trata, por una parte importante, diría yo, de la doctrina nacional, o por lo menos así fue hasta, yo diría, el año 98, cuando Pinochet fue detenido en Londres, donde había toda una discusión sobre el sentido y el alcance del artículo quinto. Yo creo que es importante para muchas personas jóvenes que puedan estar escuchándonos, que el artículo quinto fue reformado en un plebiscito en el año 89, justo antes de la recuperación formal de la democracia en el año 90. Esa incorporación, esa modificación incluyó expresamente que se deben entender como parte de los derechos, como parte de la limitación del Estado, de sus prerrogativas, el respeto y garantía de los derechos humanos que están consagrados y en tratados internacionales de derechos humanos y que se encuentren vigentes. Entonces, ese es un pilar fundamental sobre la cual tiene que descansar una parte importante de nuestra conversación. Y lo digo porque si bien hay una expresión directa de incorporación de los tratados de derechos humanos, esa incorporación no tiene una relación ni interpretativa, y más bien está desacoplada con el artículo 19, donde aparecen todas las libertades, las garantías y los derechos fundamentales. Entonces, ese desacople existente es porque la Constitución del 80, que por supuesto hecha, digamos, con un sentido político e ideológico, estructuró los derechos de una manera tal que hubiera un alcance limitado para esto. Está hecho desde una estructura, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, donde la centralidad del texto constitucional está en un Estado subsidiario. Mientras que si uno mira las disposiciones, los tratados internacionales, no aparece el Estado como un rol subsidiario, sino que muy por el contrario, el rol del Estado es un rol de garante, de asegurar, de proteger, de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Entonces, a eso me refiero con una suerte de desacople. En segundo, porque nuestro texto constitucional lo que tiene, si por un lado en una cuestión en que yo he denominado en los derechos económicos sociales, en donde no nos convertimos en ciudadanos o titulares, sino que más bien consumidores por la estructura de esos derechos. Y que no es el tratamiento que se le da al sistema internacional de protección de los derechos humanos, pero a su vez una respuesta frente a la protección exacerbada o supra robustecida del derecho a la propiedad, que lo que ha significado en definitiva es una protección que pone en tensión o deja en situaciones de vulnerabilidad o de no ejercicio de los otros derechos. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. O sea, si uno lo mira, los DESC, los derechos económicos, sociales, culturales y ciertamente los ambientales, en esta disputa, digamos, que si bien en materia ambiental era como revolucionario, puso en el año 80 un reconocimiento a la protección del medio ambiente, pero que sin embargo nuevamente se produce ese desacople en la medida en que aparece el derecho del desarrollo de una actividad económica, como en el 19 número 21 o el 19 número 24, que constantemente está en completa tensión con el derecho a la protección del medio ambiente. Pero también, que es interesante, aquí también uno puede ver, por ejemplo, sobre el derecho a huelga, el derecho al trabajo,
si uno mira, uno revisa la discusión constitucional o la discusión que dieron aquellos que redactaron el texto, Guzmán, por ejemplo, hablando de que había que asegurar una formulación muy precisa para algunos derechos. Él, por ejemplo, consideraba que el derecho a la huelga ponía en tensión el desarrollo de una actividad económica, ciertamente, pero que si había que formularlo de alguna manera, su eje debía estar en la seguridad nacional, a fin de asegurar que no fueran las relaciones laborales lo prioritario, sino que la incorporación de alguna manera de las limitaciones para el derecho a huelga, contrario a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre esta materia. O sea, aquí había una mirada política súper clara sobre el sentido y el alcance que tenía que ver el derecho. Y de alguna manera también con la libertad de expresión. Entonces, por un lado, mostraban, digamos, cómo desde el trauma que tenía este grupo de miembros de esta comisión, la Comisión Ortúzar, que redacta la primera parte de este texto constitucional, hablan de la necesidad de protegerse por los embates que puedan haber sobre la libertad de expresión. Pero sin embargo, finalmente la formulación del derecho a la libertad de información está absolutamente subyugado a esta idea de seguridad nacional. Y lo otro que me parece que es interesante también es cómo en esa discusión ya del año 1973 para adelante, se discute el plan de vida. Silva Bascuñán, Alejandro Silva Bascuñán, el antiguo profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y que formó parte de este grupo, habla de la necesidad de configurar, digamos, fuertemente como la autonomía como un eje central, de tal manera que cada persona pueda adoptar su propio plan de vida. Uy, uno dice, espectacular, maravilloso, o sea, aquí vamos con todo, Alejandro Silva Bascuñán, creo que entendiste, digamos, esta idea de un Estado, digamos, democrático, liberal, en el sentido que cada uno requiera los apoyos del Estado para desarrollar su plan de vida. Sin embargo, nuevamente, cuando uno ve la formulación de los derechos, uno no ve aquello. Uno ve más bien una formulación que está anunciada desde un claro punto de vista. Y en el caso del artículo 19, número 1, que es sobre el derecho a la vida y la integridad personal, es ahí donde viene precisamente un Silva Bascuñán y un Jaime Guzmán que quieren y que buscan colocar en el propio texto constitucional una provisión absoluta al aborto. Entonces, si hoy día nosotros miramos ¿cuáles son esos grandes desafíos? Uno, si nosotros tenemos que mantener una cláusula sobre la incorporación de los tratados de derechos humanos que estén vigentes, están ratificados por Chile. Eso no significa, y creo que nosotros no debemos ir por el camino que han hecho otros países como en Argentina, que han enumerado los tratados, porque los tratados pueden surgir posteriormente, eso significaría transformaciones, modificación constitucional. Pero luego nosotros tenemos que tener una claridad de que esa cláusula tiene que tener un sentido y alcance para decir cómo yo voy a entender los derechos fundamentales, las garantías que estén enunciadas en el texto constitucional. Que no haya un desacople, que nuestra interpretación de los derechos que estén enumerados en esta carta magna, estén y sean conforme con el sistema internacional de derechos humanos. Deberíamos también establecer con mucha claridad cuál es la jerarquía normativa que deban tener estos tratados. Esta es una cuestión que se ha discutido en la literatura especializada, si es que es constitucional, es supraconstitucional e incluso para algunos solamente tiene rango legal. Pero es una cuestión que deberíamos zanjar en una discusión constitucional. También, y creo que es relevante, y con esto quiero ir, no sé cuántos minutos llevo, pero yo creo que ya llevo suficiente, es el tema de la discriminación.
Nosotros tenemos una norma sobre discriminación e igualdad, pero una norma que no alude a las categorías sospechosas de discriminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de categorías sospechosas? Son aquellas motivaciones que históricamente han dado lugar a un trato diferenciado, distinto, arbitrario en contra de las personas, sea por el color de piel, por su condición migratoria hoy día, por ejemplo, por su sexo, orientación sexual, identidad de género, etc. Nosotros no lo tenemos puesto en nuestro texto constitucional. Y a mí me parece muy relevante que una norma especifique y no sea, y sea, digamos, una cláusula abierta de no discriminación por categorías sospechosas. Uno diría que estaría como casi de más señalar las categorías sospechosas. Sin embargo, yo he escuchado a importantes profesores de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que han señalado que en Chile no está prohibida la discriminación. Porque el texto constitucional no lo prohíbe. Entonces ahí es donde yo digo tenemos dos problemas. Primero, porque ese profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de una reputada universidad no hace esa relación entre el artículo 19, número 2, y el artículo 5º, inciso 2 del propio texto constitucional, en donde todos los tratados se cimentan sobre la idea de no discriminación y de igualdad. Entonces, tenemos un problema y por lo tanto eso debe ser modificado. Segundo, ¿por qué tenemos, y voy terminando sobre este punto, por qué me parece relevante colocar el tema de la enumeración o el señalamiento de los criterios sospechosos? Es porque nosotros tenemos una ley antidiscriminación, de la cual me imagino que Catalina puede hablar profusamente sobre ello, y que el problema que tiene es que aquí inmediatamente ese propio texto legal, que es como buena parte de lo que hemos hecho durante estos años de recuperación democrática, tratar de sacar el mejor producto del Congreso, pese a que sea como un medio Frankenstein. Y en este sentido, lo que hace esa ley es justificar ex ante tratos discriminatorios atendido a un conflicto de derechos con otros derechos constitucionales. Por ejemplo, la libertad de enseñanza, libertad de religión, credo, en donde, o lo más importante aún, el desarrollo de una actividad económica. Entonces, yo puedo señalar que mi defensa para discriminar a otro es en virtud de que el giro del negocio que yo tengo y por lo tanto dejar a esta persona en completa indefensión. Y como se ha discutido, esto se viene discutiendo ahora en el Congreso, la modificación a la ley Zamudio, lo que han dicho es que si nosotros cambiáramos, por ejemplo, y sacáramos esta justificación a la discriminación en este tipo de casos, lo que estaríamos es sancionando a esa pobre persona de trabajo ante hechos discriminatorios. Entonces, lo que tenemos que asegurar es que ese texto constitucional que nosotros vamos a apoyar para que lo tengamos, ojalá con una convención paritaria, tiene que dar claras señales de esa relación y tratar de terminar con este desacople. Y por eso la importancia no solo de tener, digamos, claridad sobre estas cosas de cambios estructurales, pero también estas cuestiones técnicas, que en definitiva son las que van a permitir o no avanzar en la promoción y el respeto a los derechos humanos. Hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias, Lidia. Hoy día estamos en plena paridad, 50, así que estamos dando un primer paso en tal dirección. Esperemos que el 25 lo ratifiquemos con el voto. Vamos con Catalina. Coméntanos qué es lo que ves y cómo quieres también reaccionar a esto que ya se ha planteado como primeros temas. Ya, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi maestra Lidia Casas.
Creo que sería interesante quizás profundizar en algunas cuestiones. Yo estoy 100% de acuerdo con el diagnóstico que hace de este desacople que existe, ¿cierto?, entre los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución, en la mirada política y la ideología que subyace a la Constitución actual. Y sí, me parece que, y lo tenía anotado en el punteo que traje por si me preguntaban sobre esto, claro, que una de las cosas que tenemos que hacer es regular la incorporación de tratados internacionales de manera clara, para que dejemos de construir teorías y de hipotetizar respecto de cómo ingresan, cuál es el valor, qué tienen que hacer los distintos actores, actores estatales, ¿cierto?, en relación con los tratados internacionales. Eso hay que resolverlo. Y el norte que plantea Lidia me parece que es lo relevante, que apuntando a la conformidad entre las normas internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa interna. En grupos de discusión constitucional me han preguntado, pero yo he dicho, bueno, pero hay que incorporarlo. Yo me he lanzado por la tesis del rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, y ahí me decían, bueno, pero ¿qué pasa con los tratados internacionales que son de la década del 60, del 70, incluido la Convención CEDAW, que hay ciertas cuestiones que están desactualizadas y pueden perjudicar la incorporación de esos mismos derechos en el catálogo de derechos de la Constitución, que hayan sido redactados de una forma más progresista, que ya haya recogido la evolución de la jurisprudencia de los organismos internacionales. Y bueno, yo creo que lo que señala Lidia de apuntar hacia la conformidad es que justamente vamos a tener que idear en su minuto algún mecanismo, ya sea interpretativo, por ejemplo, regular que haya que hacer una interpretación de los derechos fundamentales, ya sea del texto constitucional o de los tratados internacionales, a la luz del principio pro persona, por ejemplo. Es decir, la interpretación más favorable a la persona humana, que considere la interpretación que dé cuenta de la evolución de los estándares internacionales, tanto nacionales como internacionales, de manera que se favorezca a la persona y no se acoja el actor estatal a la interpretación más restrictiva que perjudique, ¿cierto?, a la persona y que sea con el objeto de satisfacer su propia visión quizás religiosa, más conservadora de ese determinado derecho fundamental. Entonces, precisar eso, que vamos a tener que ver cuál va a ser el mecanismo. Yo aquí digo, por ejemplo, la propia Constitución argentina, cuando nombra algunos de los tratados internacionales a los que les da rango constitucional, establece justamente esto de hacer una interpretación, ¿cierto?, que no sea desfavorable para los derechos, en el fondo. Eso es para sacar, como despejarlo de la discusión. Y en cuanto a lo que planteaba Lidia, disculpen, yo tengo los dedos azules, pues se me acaba de estallar un lápiz y nada, bueno, cosas que pasan. En cuanto a la no discriminación, estoy de acuerdo en que hay que incorporar de manera expresa la prohibición de discriminación en la Constitución. Estefanía Esparza, que es académica de la Universidad de la Frontera, ha escrito harto sobre esto y ella plantea que hay que reconocer, por una parte, el derecho a la igualdad y por otra, el derecho a la no discriminación. Y quiero hacer el enlace con lo que planteaba Rodrigo al principio, cuando nos trataba de motivar en esta discusión y mencionaba a los niños del Sename, niños y niñas del Sename, a las personas privadas de libertad, a las mujeres, a los migrantes, como grupos que se encuentran, o colectivos que se encuentran en una situación evidente de subordinación en la sociedad, que han sido excluidos históricamente, discriminados, que se encuentran en una situación en definitiva de desventaja en la sociedad. Y nuestra Constitución actual no tiene las herramientas ni establece mandatos claros para eliminar los obstáculos que enfrentan esos colectivos a la hora de disfrutar y gozar de sus derechos y libertades. Nuestra Constitución lo que tiene es una concepción de igualdad formal, es decir,
se contenta con que la legislación y en la aplicación de la legislación no se hagan tratos que sean arbitrarios para distinguir a los sujetos, que no se hagan diferencias odiosas, caprichosas. Pero no avanza más allá. Las feministas, sobre todo, estamos siempre levantando esta idea de que no solamente tiene que garantizarse la igualdad formal, sino que también la igualdad sustantiva. Es decir, incorporar un componente de igualdad real y efectiva, que se atienda no solamente a lo que la legislación o la aplicación de la legislación busca en términos del trato igualitario de los sujetos, sino que hay que trasladarlo a la realidad y ver las condiciones en que están viviendo las personas y entregarle herramientas al Estado para que pueda corregir la situación de desigualdad en que están estas personas que se quedaron más atrás, por así decirlo, como el lenguaje de Naciones Unidas, los que se quedan más atrás, para llevarlos hacia adelante. Pero quiero complejizarlo un poco más, porque yo creo que no nos tenemos que quedar y descansar solamente en la exigencia de una noción de igualdad sustantiva en la Constitución, sino que hay que avanzar hacia la idea de la igualdad como no subordinación, o como igualdad como no sometimiento, es decir, que ponga un énfasis también en la situación de los grupos, de estos colectivos que mencionaba Rodrigo al principio, porque no basta solamente con mirar a los individuos, sino que hay que mirar la sociedad entendiendo que hay ciertos grupos de personas que por su pertenencia a un determinado colectivo, por una condición o una identidad determinada, no participan de la vida política igual que el resto, no disfrutan de sus derechos igual que el resto, como los pueblos indígenas, las mujeres, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces hay que incorporar esta mirada de grupo que nos permita revertir la situación de opresión, es decir, que le entregue herramientas a los órganos del Estado para eliminar las estructuras opresivas que hay en la sociedad respecto de esos sujetos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si es que incorporamos una cláusula de no discriminación en la Constitución, bajo una noción que no sea esta noción de igualdad como no sometimiento, lo que vamos a estar diciendo es que la raza, la etnia, la edad, el sexo, son categorías que son odiosas y son irrelevantes y que no hay que hacer distinciones en base a ellas, pero tampoco nos permite justificar que tomemos medidas afirmativas, medidas de acción afirmativa para revertir las situaciones de discriminación en las que están. En cambio, si es que construimos la no discriminación desde la perspectiva de la no subordinación o el no sometimiento, lo que estamos haciendo cuando individualizamos estas categorías, sexo, género, raza, edad, situación de discapacidad, lo que estamos diciéndole a los órganos del Estado, a los actores estatales, ¿sabe qué? La pertenencia de una persona a ese grupo, uno, muy probablemente, como decía Lidia, bueno, alude a que muy probablemente ha sido discriminado y esa categoría ha sido utilizada para discriminar en perjuicio de esa persona, pero además está diciéndole, usted debe tener especial atención a las personas que pertenecen a esos grupos porque históricamente han estado en una situación de sujeción, de subordinación, de exclusión, de marginación. Entonces usted debe tomar medidas para sacarlos de esa situación en la que se encuentran y que les impide en definitiva, y eso es lo relevante, les impide gozar de sus derechos y disfrutar sus libertades en igual de condiciones que otros sujetos. ¿Y qué sujetos? Y ahora me voy a dar un lujo, me voy a permitir decir qué sujetos en el caso de la Constitución actual. La Constitución actual lo que hace es proteger los privilegios de un sujeto de derechos, que es sobre el cual se construye la Constitución, que es un hombre heterosexual no racializado, emprendedor. Todo nuestro aparato normativo, y no sin querer, exprofeso, se construyó para proteger a ese sujeto que es el modelo de sujeto que representaba y que quería cautelar, ¿cierto?, la dictadura militar. Y finalmente, para agregar algo más a lo que decía Lidia,
Necesitamos entonces regular bien la incorporación de los tratados internacionales, decía ella. Necesitamos además, que es algo que ya surgió en varias conversaciones, incluso en que hemos estado con Lidia, las dos presentes, que se cree una arquitectura estatal que tenga la habilidad de establecer mecanismos para proteger los derechos fundamentales, que haya una distribución de poder tal entre los órganos del Estado y mandatos de actuación tales para los órganos del Estado que efectivamente los derechos humanos sean parte de la agenda. No nos sirve de nada establecer un catálogo de derechos fundamentales maravilloso, establecer el rango constitucional a los tratados de derechos humanos, si es que no le vamos a decir al Estado, usted debe actuar de manera tal que garantice esos derechos y los proteja, y entregue las herramientas para que los ciudadanos podamos eventualmente, frente a la violación, ¿cierto?, o a la vulneración de nuestros derechos, exigir que el Estado se haga parte para detener esa vulneración de derechos y reparar en consecuencia. Creo que ya he hablado suficiente, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. El lápiz que estalló en la mano de la Catalina es un lápiz pasta azul. Muy importante que sepamos que hay que llevar el próximo 25 de octubre un lápiz de pasta azul, ojalá varios, porque en la fila puede haber gente que no lo lleve o que no se acordó. Categorías que ya hemos nombrado como sospechosas. Rodrigo, ¿qué tienes tú para poder aportarnos esta tarde de conversación? Bueno, un desafío exponer después de Lidia y Catalina, quien tengo el gusto de conocer ahora. En realidad, yo quisiera contribuir un poco al sentido también de la escuela constitucional que ustedes han implementado, han diseñado, para tratar de explicarles, como dicen los conductores de televisión, a la gente en la casa. Algunos conceptos que a veces nos parecen áridos desde el lenguaje jurídico o desde las nomenclaturas constitucionales. Es importante tener presente que las constituciones tradicionalmente se estudian comprendiéndola como dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática, dentro de la parte dogmática, uno de los elementos centrales es el catálogo de derechos que reconocen las constituciones, pero también los principios y valores que inspiran a esa constitución y que supone que deben ser orientadores para toda la acción estatal. En ese sentido, nuestra constitución identificaríamos ahí la parte dogmática esencialmente en dos capítulos: el capítulo primero de bases de la institucionalidad y el capítulo tercero de derechos y deberes constitucionales. Y ahí, creo que Lidia lo ha expuesto muy bien, existe la tentación a estudiar separadamente o aisladamente el catálogo de derechos respecto de otras disposiciones que tienen incidencia directa en cómo comprendemos y cómo se han interpretado los derechos, sobre todo en el desarrollo de nuestra recuperada democracia. Y ahí es bien vital destacar que el esfuerzo por nutrir y dotar de contenidos el catálogo de derechos que está en el capítulo 3 no ha sido una materia fácil de llevar adelante. Es decir, el artículo 5, la regla del artículo 5 de la Constitución, que establece que como límite a la soberanía, ¿cierto?, entre otros, están los derechos asegurados por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Esa regla, que parece de simple lectura y que parece sencilla de entender, claramente ha despertado muchas discusiones y no ha sido fácil que se asiente en la jurisprudencia de nuestros tribunales el considerar los estándares de los derivados del derecho internacional de los derechos humanos en la aplicación del derecho interno. De hecho, todavía es un camino con idas y vueltas, no es una ruta afianzada, y tenemos criterios disímiles, por una parte, el de la Corte Suprema en materia de aplicación de estándares internacionales y de aplicación del control de convencionalidad. En eso la Corte Suprema incluso le ha puesto nombre al tema, ha seguido un poquito la doctrina de la Corte Interamericana, pero por otro lado tenemos al intérprete
de la Constitución, que se supone y se autoproclama como el intérprete final de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que no tiene el mismo diálogo o la misma facilidad para incorporar a sus criterios o a sus estándares los derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos una cuestión práctica que ocurre y que ocurre todos los días, y tenemos decisiones que chocan entre dos órganos muy relevantes como es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Estas distinciones entre lo dogmático y lo orgánico son relevantes, lógicos desde el punto de vista teórico, pero también nos ayudan a entender cuánta vigencia tienen los postulados que inspiraron la dictación de esta Constitución. Esta Constitución tiene el récord de ser la más reformada en la historia de las constituciones de Chile. Pero si vamos a ver qué tipo de reformas se le han hecho a esta Constitución, vamos a notar inmediatamente que la mayoría de esas reformas son orgánicas. Muy importantes, por supuesto, como por ejemplo la modificación de los senadores designados, y bueno, ya sabemos esa historia de la reforma del 2005 para atrás. Pero la mayoría de las reformas de la Constitución tienen que ver con su parte orgánica. Y encontramos contados ejemplos de reformas a los postulados o a la parte dogmática de la Constitución. Si ustedes ven el catálogo de derechos, las reformas que se han hecho al catálogo de derechos tienen que ver más con adecuaciones, una cosa muy curiosa, adecuaciones que han tenido que hacerse para ajustar la Constitución a leyes procesales, fundamentalmente la reforma procesal penal, que entró en vigencia, ¿cierto? Y hubo que adecuar después la Constitución para ajustarla a los parámetros de la reforma procesal penal. Otro ejemplo de reforma al catálogo de derechos, lo derivado de la eliminación de la censura previa, que nos parece algo de la época de las cavernas, pero se eliminó recién en el 2001, la posibilidad de la censura previa, y motivada por una sentencia de un tribunal internacional en contra del Estado de Chile. Tampoco fue que fuéramos felices de la vida por iniciativa propia a eliminar la censura de la Constitución. Entonces, esto nos ayuda a entender que la matriz ideológica, dogmática de la Constitución permanece en términos prácticos inalterada, y lo que tenemos han sido importantes reformas, pero a la parte orgánica. Yo diría que en materia de derechos no solo hay que considerar hacia el futuro o hacia el debate constitucional, tal como bien lo han expuesto Catalina y Lidia, los ajustes al catálogo, sino también, y en esto obviamente estoy de acuerdo, qué relación tiene la Constitución o cómo dialoga la Constitución con los estándares, más que con un catálogo de tratados, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que son derivados no solamente de la letra de los tratados, sino de varias fuentes que permiten nutrir, ¿cierto?, y enriquecer nuestro catálogo de derechos. Y en eso es relevante considerar que hay fórmulas distintas, tal como se ha dicho, la Argentina tiene un listado de tratados que incorpora, nosotros tenemos una fórmula más abierta, pero tal vez lo que necesitamos es una precisión más clara para evitar estas discusiones que todavía se permanecen y son muy arduas en la doctrina y en los tribunales. ¿Qué rango tienen los derechos asegurados en los tratados? Para algunos nos parece que la Constitución es clara, pero no todos leemos lo mismo en esa regla. Algunos llegan a concluir que esos derechos no constituyen Constitución, sino que son otra cosa. Y a mí me parece que si están en la Constitución y constituyen un límite en la Constitución, son al menos derechos constitucionales, al menos. Yo diría que es importante recordarle a la gente también que hemos tenido importantes cambios en nuestra Constitución, pero no todos ellos han sido obra e iniciativa nuestra, lamentablemente. Tal vez uno de los cambios más importantes que hemos tenido han sido a la fuerza por decisiones de tribunales supranacionales. Sin estas consideraciones, por ejemplo, tal vez el decreto de ley de amnistía todavía seguiría siendo un obstáculo para perseguir la responsabilidad penal de violadores de derechos humanos en la época de la dictadura militar. O sea, el decreto de ley de amnistía dejó de tener vigencia en Chile no por una acción de nuestros órganos legisladores, ni por una reforma a la Constitución, sino simplemente porque se dejó de aplicar por indicación de una sentencia de la Corte Interamericana. Pero el decreto de ley de amnistía ahí está todavía, o sea, es texto positivo, es norma de la República.
Así es que vamos viendo que las relaciones del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho local, si bien es cierto, han sido virtuosas en el sentido de que han permitido dotar de contenido nuestro catálogo de derechos bastante escuálido y bien mezquino, también es cierto que nada nos asegura que esta interpretación jurisprudencial se mantenga en el tiempo de acuerdo con las mayorías que vayan conformando nuestros tribunales superiores de justicia también. O sea, no podemos estar sujetos a el consenso que haya en determinada sala de la Corte Suprema respecto de qué es o qué no es derecho exigible en nuestro medio. Yo quisiera ir concluyendo con una reflexión en materia de los derechos ya propiamente tal. Yo creo que nuestra Constitución, y en eso yo creo que somos contestes, en que tiene una protección o una deficitaria fórmula para tratar, reconocer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que eso no hay necesidad de profundizar. Nuestra Constitución no garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, que son precisamente parte de la motivación central del estallido social que vivimos desde fines del año pasado, en un país donde los derechos sociales están asociados a la capacidad de pago de las personas en todo orden, en la educación, en la salud, ¿cierto?, en la vivienda, donde los derechos colectivos están solamente señalados casi porque había que hacerlo, digamos, como el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización, etc. Pero estamos claros que los derechos económicos y culturales no tienen garantía en la Constitución. Sin embargo, también hay que sostener que ni siquiera los derechos individuales tienen un adecuado tratamiento y garantía en la Constitución, sino que solamente aquellas dimensiones que interesaban al régimen. La libertad es mucho más que la libertad ambulatoria, por favor. O sea, nadie puede decir que la Constitución asegura adecuadamente la libertad por el hecho de que podemos andar libremente por las calles. Bueno, eso está hoy no tan claro, porque llevamos varios meses sin posibilidad de ejercer ese derecho en plenitud. Pero la libertad, por supuesto, que comprende, tal como lo decía Lidia al inicio de su exposición, esencialmente la facultad de modelar mi proyecto de vida, de modelar las alternativas que yo quiero escoger. Hoy eso no está plenamente asegurado en la Constitución, y para muestra de ello, cuando se intentó, por la vía errada a mi juicio, de obtener el reconocimiento del matrimonio igualitario a través de una impugnación ante el Tribunal Constitucional, hubo votos de algunos ministros y ministras del Tribunal Constitucional que sostuvieron que, aunque la Constitución no lo decía, la Constitución aseguraba y protegía un tipo de familia que era la basada en el matrimonio heterosexual, y que aun cuando hubiera una reforma legal, esa reforma legal no podría prosperar porque la Constitución protege otro modelo de familia. O sea, hubo ministros que se atrevieron a sostener eso en sus votos particulares en esa sentencia relativa al matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional. Entonces, nos encontramos con una Constitución que claramente está comprometida en términos valóricos e ideológicos con un determinado modelo de sociedad que es liberal en un aspecto, pero que es completamente conservadora en lo valórico y en la capacidad que tienen los sujetos para decidir su propio destino. Desde esa perspectiva, a mí me gustaría recalcar que, sin perjuicio de que la Constitución se le han hecho tantas reformas y que esa pareciera ser uno de los argumentos de la opción que está en contra del cambio constitucional, sin perjuicio de que se le han hecho tantas reformas, esas reformas no han apuntado al corazón y al techo ideológico de la Constitución, sino que se han preocupado de hacer habitable esta Constitución a los ojos de estándares mínimos de una democracia que pretende desarrollarse y avanzar. Es decir, yo creo que lo orgánico debe desarrollarse y establecerse en función de lo principal, que es la plena realización de la persona en todos sus aspectos, ¿cierto? El respeto por la dignidad humana y de todos sus derechos derivados. O sea, lo orgánico no tiene sentido si no está establecido en función del ser humano, en función de la persona,
y para la mejor realización de todos sus derechos y libertades. Así que bueno, hay varios ejemplos en los que la Constitución no trata adecuadamente ni siquiera esos derechos individuales, los derechos políticos están malamente tratados. La nacionalidad de la ciudadanía también no tiene un tratamiento adecuado, está separado como si no fueran derechos fundamentales. Nos olvidamos que el capítulo 2 también contiene derechos fundamentales, y sobre todo en estos tiempos donde la migración tiene un componente tan relevante. Así que no caer en la tentación de que el catálogo de derechos se agota en el artículo 19 y que basta con modificar el artículo 19 para solucionar el problema. Eso, por ahora. Súper. Bueno, nos han llegado algunas preguntas, bueno, además de saludos desde Quilicura, María Pinto, en fin, hay una lista muy larga, Coihueco, hay una lista muy larga de comunas que de otra manera no habrían podido estar en Santiago, porque este diálogo en otra ocasión se habría desarrollado en Santiago, no olvidemos, que ahí también hay un tema. Nos pregunta Waldo García, que él ha señalado, él, persona natural, ha señalado que es clave el preámbulo constitucional, en el que se dan determinados principios que obligan de manera esencial, dice él, las normas, incluyendo la Constitución. Eso ayudaría al debate respecto a la primacía de ciertos derechos, porque ahí hay un punto, ¿no?, que tiene Waldo. En general, la conversación de la doctrina dice, no, mira, la Constitución tú la lees del artículo 1 y hasta el final, y los preámbulos han sido despreciados clásicamente por la doctrina, ¿no?, respecto al valor jurídico que tienen. ¿Qué opinión les merece a ustedes la necesidad de que de repente la Constitución chilena nueva pudiera tener un preámbulo en el cual se inscriban valores fundamentales de la nación chilena? Y pensar también cuáles son esos, si es que hubiera alguna definición. ¿Alguien que se anime? No sé, no estoy tan convencida, Waldo. No estoy tan convencida porque llegar ya a la formulación de los derechos, incluso en el título primero, o sea, ¿qué vamos a entender? ¿Y cómo vamos a sacar esta idea de Estado subsidiario? Vamos a entender que Chile es una república social, democrática, de un Estado plural. Creo que engloba muchos elementos que creo que van a ser el núcleo de la lucha, de ese debate duro al interior de esa convencional. O sea, no lo veo de ninguna otra manera. Luego, creo yo, tratar de colocar a eso una narrativa que a todos les sea sugerente puede ser complejo, porque a veces los textos de preámbulo tienden a ser, comillas, mucho más negociados. Y estoy pensando, recordando, digamos, los trabajos preliminares y el preámbulo que se da alrededor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hay toda una discusión que se ha dado sobre el reconocimiento del no nato como niño. Y esto se da, y una parte de la literatura importante dice que son niños aquellos desde el momento de la unión de dos células hasta que cumpla 18, por así decirlo, como definición de niño bajo la Convención Internacional. Lo que hace el Vaticano es hablar precisamente en el preámbulo, no lo logra en el texto de la convención, pero sí lo logra en el preámbulo, es la incorporación del nonato. Y por lo tanto, luego comienza una discusión dura, cuál es la relación entre este preámbulo y el texto de la convención. Y donde finalmente muchos de los historiadores, muchos de los expertos que han mirado la historia de los trabajos preparatorios de la Convención Internacional terminan diciendo, esta, comillas, fue una gran movida del Vaticano para de alguna manera asegurar meter al nonato en alguna parte de esta convención. ¿Por qué entonces yo aparezco con esta idea de, digamos, de no estoy tan segura? Porque eso nos puede abrir un frente nuevo y que finalmente terminemos, digamos, que creo que lo central, la centralidad,
va a estar, digamos, del 1 en adelante. No sé, esa es como, tal vez mi referencia un poco traumática a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ok. ¿Alguien más que quiera reaccionar? Catalina, Rodrigo. Preámbulos como tema, como Sí, no, sustrato. estoy de acuerdo con Lidia, esto de que difícil hallar una narrativa que nos reúna a todos. Cosa distinta es que ya en el articulado propiamente tal se incluyan ciertos principios o valores orientadores de la labor del Estado, y eso es, muchas de las partes dogmáticas de las constituciones lo tienen. El Estado debe orientar su labor, o sea, su actuar hacia la justicia social, la solidaridad, bla, 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 que era similar a lo que decía Lidia al principio, de definirse un Estado social y democrático de derecho. Son orientaciones que además irradian el resto de las normas y son muy relevantes, pero claro, son en términos bien acotados y genéricos. Y ahí me gustaría decir algo que no he dicho y que hay que decirlo más, Lidia, tenemos que decirlo más. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución, es importante la incorporación de principios relativos a la igualdad de género, eso hay que decirlo. De hecho, en Latinoamérica tenemos ejemplos de, si mal no recuerdo, acá lo tengo, la Constitución de Bolivia, que establece como uno de sus principios orientadores, de los principios orientadores de la labor del Estado, el principio de la equidad social y de género. Ahí ya lo incluye, y eso es importante porque permea el resto de la normativa. Así que hay que avanzar hacia allá, incorporar la paridad, el buen vivir, ¿cierto? Y otros principios relevantes, pero ya en el articulado propiamente tal. Yo creo algo parecido. Además, los preámbulos, dependiendo de su contenido, pueden servir también como excusa para amarrar las interpretaciones de los textos a la voluntad de la generación que creó la Constitución, más que como una fuente de principios orientadores. En ese sentido, nuestra Constitución no tiene, la actual no tiene un preámbulo, pero el capítulo de bases de la institucionalidad en algún sentido cumple el rol que en algunos lados cumplen los preámbulos. Por tanto, si tenemos una adecuada definición de principios en el capítulo que sea de la futura nueva Constitución, yo creo que eso sería suficiente para orientar la acción del Estado, sin la necesidad de amarrarnos a la voluntad de una generación pasada en el futuro. Perfecto. Tenemos a Margarita Llorens, que nos ha comentado que la nueva Constitución debe establecer una base para un cambio real. Lo esencial para ella es el rol del Estado. De ahí en adelante que se condicionen los derechos y la estructura de los órganos. Por Facebook nos comenta Moisés Pérez, tal y como se han dado los derechos humanos con una nueva Constitución, ¿se modificará el funcionamiento del Tribunal Constitucional o definitivamente hay que suprimirlo y sustituirlo por un órgano nuevo? Él dice, a vino nuevo, cueros nuevos, y manda saludos desde Calle Larga. Bueno, la discusión sobre el Tribunal Constitucional se viene dando hace mucho tiempo. Quizás en algún minuto me fijé en antiguas columnas de opinión entre aquellos que se opusieron desde en esa época a la concertación por los partidos de la democracia, de las competencias que tendría el Tribunal Constitucional. Uno de ellos fue Camilo Escalona, y yo creo no es que porque haya sido, no sé si fue, digamos, adelantado frente a lo que pasaría, pero él advirtió que el sistema de integración, el sistema de nombramiento, iba a redundar de alguna manera, porque ya estaba instalado en el Congreso, un formato que iba a servir de una discusión política que se llevaba al Tribunal Constitucional. Algunos países tienen tribunales constitucionales, cumplen ciertas funciones, pero en el caso nuestro, como ha dicho Rodrigo, aparece como el último gran intérprete de la Constitución,
de alguna manera se ha desnaturalizado en el sentido en que se utiliza como una vía política de llevar la deliberación que de alguna manera tuviste en el Congreso y la vuelves a realizar en el Tribunal Constitucional. Entonces, primero tenemos un problema de composición, el formato de nombramiento, las especialidades claramente de quienes ahí componen el TC, las reglas de inhabilidades. Yo creo que tenemos terribles ejemplos de cómo los ministros, por ejemplo, fueron incapaces de inhabilitarse en casos donde ellos habían tenido opiniones previas, como el caso de la píldora del día después, donde el exministro Bertelsen, actual rector de la Universidad de los Andes, pese a haber actuado en un amicus, en un informe en derecho, en un juicio previo de nulidad de derecho público, que un profesor de su propia universidad llevaba, luego cuando llega el mismo tema al Tribunal Constitucional no se inhabilita y se siente no inhabilitable, que es peor aún, es decir, no entiende, o si lo entiende, hay una razón política por la cual él no se va a bajar. Lo mismo ha pasado con la ministra Marisol Peña, en donde ella, siendo profesora, en algún momento con cargo en la Universidad Católica de Chile, también debió inhabilitarse frente a la declaración o a la petición de inconstitucionalidad del proyecto de ley en 3 causales, cuando quien manifestaba o se manifestaba como al centro del debate era la objeción de conciencia que tenía que ver con las instituciones, y quien levantaba la objeción de conciencia institucional era la propia institución donde ella trabaja y tiene un contrato de trabajo y está sometida como buena trabajadora a las directrices que tiene esa universidad en materia de ideología religiosa. Entonces, yo creo que de mantenerlo hay que entrar a hacer, como diría el maestro, hay que entrar a picar. Súper. Yo entiendo que además no soy abogado y pido disculpas de antemano por no serlo. Hay experiencias exitosas de cortes constitucionales como la colombiana o como la sudafricana, en la cual la protección de derechos es más amplia que la Constitución propiamente da. Hace algunos años se vinieron a exponer ese ejemplo al Instituto de Asuntos Públicos, y recuerdo muy bien que los propios ministros de la Corte Sudafricana habían dicho con mucho orgullo que habían ampliado los criterios de las que la jurisprudencia había asentado. Entiendo que mejor se maneja en esto de Rodrigo, si nos pudiera un poco de repente ilustrar este punto. No sé si soy el que mejor maneja en este panel, pero te agradezco el pase. A ver, sobre las Cortes Constitucionales, claro, como en todo hay experiencias exitosas, pero es preocupante cuando los tribunales ocupan un lugar preponderante en los debates políticos o públicos. Eso es un síntoma de un problema en los órganos colegisladores, que son los representantes de la voluntad popular y los que debieran tener el rol principal en los debates de políticas públicas. Los tribunales debieran estar dedicados a su tarea más residual en este sentido, y es a resolver cuestiones excepcionales, controversias de competencia, a colaborar en algunas cuestiones de interpretación. Pero cuando el tribunal suple el rol de los órganos políticos, por muy noble que sea su tarea, te da a entender que hay un problema del sistema político de ese país. O sea, si nuestra esperanza son las cortes en materia de protección y garantía de derechos, estamos en un problema. Porque primero no todos pueden litigar, y el litigio constitucional es especialmente elitista, más que el litigio obviamente común y ordinario. Entonces, en esto no hay que ser ingenuos. Hay grupos de intereses que les gustaría que este modelo de litigio constitucional se mantenga, porque hay verdaderos emprendimientos, y no de pocas lucas, sino de hartas lucas, dedicados al litigio constitucional estratégico. Y son precisamente personas que opinan mucho en los diarios y que van mucho al Congreso también a dar su opinión sobre reformas o proyectos de ajuste al Tribunal Constitucional.
Yo creo que el problema no es tener o no tener un tribunal constitucional, tal como se ha dicho aquí, sino qué atribuciones se le van a entregar, qué relación va a tener con los órganos democráticos, cuánta deferencia va a tener ese tribunal con los órganos democráticos, y por supuesto, pareciera ser que en Chile es la madre del cordero, cómo se designan esas personas. Porque en los últimos años, en las últimas designaciones, yo creo que se ha dado un espectáculo bien triste en los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional, sobre todo por parte del Congreso y del presidente de la República. La Corte Suprema se ha cuidado un poco más en ese sentido, hace un concurso, pero finalmente termina dirimiendo igual por mayoría de votos, y el concurso, bueno, se agradece, pero no sé si tiene mucho correlato con la decisión que al final toma la Corte Suprema. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa, porque si no es el Tribunal Constitucional, va a ser la Corte Suprema, va a haber un órgano que interprete la Constitución y que en algún momento tenga que zanjar el debate. Pero lo no sano, lo no recomendable es que se intente cerrar el debate democrático a través de una sentencia con pretensiones de objetividad y obviamente inapelable. Es un problema. Súper. Catalina, sobre Corte Constitucional, Corte Suprema, como órganos protectores, eventualmente. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta ahora. Súper. Súper. Entiendo que... Quisiera Sí, obvio. sí, no sobre este punto, pero algo que dijo, para ahondar en algunas cosas de lo que dijo Catalina, en la preocupación de algunas personas, en el sentido de que si los tratados de derechos humanos pudieran ser más restrictivos que aquellos derechos, libertades que nosotros consagramos en el texto constitucional. Yo creo que es importante, uno, entender que en general el sistema internacional de protección, tal como la propia Catalina lo señala, ha instalado desde la Corte claramente un sistema de interpretación que es evolutivo, que va considerando el contexto. La Convención Americana tiene una norma expresa donde dice la discusión entre cualquiera de los derechos aquí enunciados, la Convención Americana, o de algún otro tratado, se entenderá siempre que vamos a elegir aquella que sea más favorable. Por lo tanto, digamos, creo que esa idea, esa técnica debe mantenerse, expresarse de que no podemos buscar una medida o una forma de interpretación que sea restrictiva. Y el segundo, porque lo estuve, digamos, masticando harto de esta idea de la igualdad como no sometimiento, este es un elemento central que tiene que ver con quien en realidad levanta esta propuesta teórica sobre la igualdad como no subordinación, como no sometimiento, que es una teórica filósofa política, que es Nancy Fraser, donde ella mira dos aspectos. Uno, desde la redistribución de la riqueza, por un lado, y el segundo que tiene que ver con una respeto, la igualdad por el reconocimiento. Es decir, como todos los sujetos somos iguales. El tema allí, y por qué es relevante, y quiero recalcar sobre este punto, porque toda la lógica de un sistema son de derechos individuales, y una idea de una igualdad como no subordinación, como no sometimiento, lo que busca en realidad es desanclar también de que el sujeto en sí mismo, digamos, no puede escapar sobre ciertas condiciones estructurales a las cuales se encuentra sometido. Y de allí que entonces el Estado lo que tiene que hacer no es solamente responder ante el caso concreto del señor Soto, sino cómo el señor Soto se ubica su contexto en una manera mucho más amplia de desigualdad social y cultural. Y cómo yo, como Estado, tengo la responsabilidad de hacerme cargo de esa situación que no es solamente por el tema de las condiciones socioeconómicas o no solamente por una cuestión de no reconocimiento de carácter cultural, sino que cómo se imbrica un sistema en donde los elementos de economía política y de desigualdad cultural están enlazados y lo que tenemos que hacer es desatarlo.
Súper. Hay una pregunta que llegó justo así para la última ronda, la hace Carlos Rubio, y es sobre, para todos los expositores, respecto a la aplicabilidad de Wrongful Birth Life Pregnancy, movimiento que se inicia preferentemente a partir del año 70-90, referido a las acciones de nacimiento injusto. Bueno, esa es una discusión que se ha dado no en Chile, pero que hay algunos atisbos de discusión en alguna literatura frente a la obligación de mantener o no un embarazo y la responsabilidad en los países donde esto se ha desarrollado como teoría, es más bien países de cultura anglosajona, en donde comienza unos juicios por responsabilidad civil extracontractual por haber obligado o haber permitido, al no dar noticias, por ejemplo, de la existencia de un hijo con malformaciones graves. Estoy poniendo, digamos, nuevamente como el ejemplo. Una mujer es diagnosticada con... o sea, más bien, el equipo clínico que atiende a una mujer advierte que ella está, que el feto que ella está gestando tiene malformaciones graves, severas, incompatibles con la vida intrauterina. Y que finalmente, digamos, esa mujer no se le informa sobre la condición del feto y el feto nace y muere. Entonces nace la acción de poder demandar al Estado o a, si es que un establecimiento público, o al equipo clínico, por haberla hecho pasar por un proceso en que implica la responsabilidad de haberla sometido, digamos, a un proceso de gestación y de parto con un término de esa manera, con un feto que iba a morir. Por ahí va, yo creo que en Chile no creo que haya mucho espacio, es una cuestión súper reducida. Yo la he visto solamente discutida en algunos tesis de pregrado, y por eso sé un poco más, pero es posible en algunos casos pensar aquí, por ejemplo, la existencia de la responsabilidad extracontractual que pueda tener un equipo médico al no informar a una mujer sobre la existencia de la ley en caso de violación, el caso de no informar que la mujer está en causal 1 y que está en riesgo vital, pero que no le informan para que ella no pueda optar, eventualmente también por una malformación. Pero yo creo que la discusión constitucional en Chile va a ser sobre la autonomía, como digo, Rodrigo, la autonomía que las mujeres tenemos para decidir si es que queremos ser madres o no, cuántos hijos queremos tener, etcétera, etcétera. Sobre la autonomía de nuestras decisiones, nuestro plan de vida en materia reproductiva. Y también, ciertamente, en nuestra autonomía sexual y la definición de hombres y mujeres sobre el desarrollo de su propia sexualidad. Súper. Interesante. Uno aprende en este tipo de foros cosas que, que no tendríamos posibilidad si no fuéramos revisores de tesis de pregrado. Oscar Gutiérrez, que en general no lo somos. Oscar Gutiérrez nos pregunta respecto al recurso de protección, si se asume como un instrumento positivo en la protección de derechos fundamentales y si están o no de acuerdo con esa afirmación. No sé, ¿alguien que quiera tomarla? Bueno, yo creo que el recurso de protección es un instituto que debiéramos mantener con ajustes, obviamente, con una regulación legal y no a través de un autoacordado, pero eso ya no es tanto problema de la Constitución, es más problema del legislador. Tal vez el mandato de la Constitución debería ser más explícito, no sé cómo hacer que el legislador haga su pega, pero está claro que el recurso de protección ha contribuido en Chile a conformar una jurisprudencia que vaya dotando de contenidos desde el punto de vista judicial algunos derechos. Es un litigio desde el punto de vista teórico al menos de fácil acceso, aunque las cortes están ubicadas territorialmente de manera que no es
homogéneo el acceso al recurso de protección, pero las nuevas formas de tramitación han facilitado también su accesibilidad. Lo que sí se ha transformado en un sustituto, en un mal sustituto de otros contenciosos, de otras formas de litigar. Pero esto tiene que ver más con la praxis de los y las abogados y abogadas que han empleado un mecanismo también para hacer caja chica rápido, porque el recurso de protección en comparación a un juicio ordinario se tramita rápido, entonces hay cosas que debieran litigarse por una vía, por un juicio ordinario, pero se terminan llevando al recurso de protección, y también los tribunales han contribuido en algún sentido a desnaturalizar algunos propósitos del recurso de protección, transformándolo en un sustituto del contencioso administrativo, transformándolo en un sustituto de juicios donde la materia es absolutamente legal y de orden contractual. Hay un problema ahí, pero no es culpa del recurso de protección, yo lo defiendo en general porque creo que su desnaturalización y su abuso ha sido precisamente consecuencia de otras falencias. El que tengamos hoy que la mayor causa de ingresos de los recursos de protección sean ISAPRE, no es un problema del recurso de protección, es un problema de la prestación de la salud en Chile y de su regulación, digamos. No es culpa del recurso de protección que el 70% de los ingresos sean por alza del plan de ISAPRE. Pero sí hay cosas que debieran perfeccionarse, porque hoy tenemos que a través del recurso de protección se ha hecho una fórmula para proteger derechos que no están expresamente protegidos, y entonces los derechos se han transformado en propiedad. Entonces yo soy propietario de un derecho sobre el contrato que tengo con el centro educacional, soy propietario de un derecho que tengo. Entonces se ha transformado el derecho de propiedad en el bolsillo de payaso para meter ahí los demás derechos que no están expresamente cautelados. Yo creo que debiéramos tener un amparo de derechos como lo tienen en otros países en América Latina, sin distinción del tipo de derecho, si se trata de un derecho económico, social o cultural, o si se trata de un derecho individual, pero debiéramos tener un amparo general de derechos constitucionales cuando la afectación del derecho se debe, ¿cierto?, a un supuesto contemplado en la ley que regule el recurso de protección. De manera también de que sea un litigio conducente a algo, es decir, tampoco podría recurrirse protección por cualquier cosa, sino que la ley debe delimitar adecuadamente cuáles son las prestaciones o las omisiones que son exigibles tanto para el Estado como para otros particulares, a fin de que el litigio por la vía de la protección sea más coherente y sea coherente también con su finalidad de ser es un litigio constitucional en el fondo. Es una garantía constitucional que no debe ser empleada como un recurso ordinario, porque para eso están las demás vías. No sé si... Súper. Catalina, ¿algo que agregar en esta ronda? No, solamente complementar que en el estallido social se presentaron varios recursos de protección a propósito del tema de los balines, el uso de armamento por parte de carabineros, y también a propósito de la denegación de los registros públicos de detenidos por parte de carabineros en el marco de las detenciones realizadas en la protesta. Y en general, o los resultados han sido negativos, no se ha logrado, o sea, frente a la yo creo que es evidente desproporción del uso de la fuerza de carabineros, hemos visto mutilados y uno esperaría que razonablemente algo tuviesen que decir las Cortes a propósito de ese ejercicio y uso abusivo de la fuerza y del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Y no nos ha ido bien. Digo nos porque yo presenté parte de algunos de los recursos. Y en el caso del registro de detenidos,
ha sido favorable, nos ha ido bien. Se ha señalado que son públicos los registros de detenidos, pero hace un mes. Y evidentemente ya no nos sirvió, o sea, fue absolutamente extemporáneo y no nos permitió a quienes estábamos en las comisarías tratando de acceder a los registros para entrevistarnos con los detenidos. No tuvimos la respuesta en su minuto y llegó varios meses después. Entonces, o sea, a la luz de las violaciones a los derechos humanos que mencionaba Rodrigo al principio, ¿cierto? Claramente el recurso de protección es una acción ineficaz. Solamente para volver a traer sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron últimamente y que creo que son relevantes, que no las podemos olvidar porque han motivado también que hoy día estemos hablando de una nueva constitución. Claro, o sea, que dejó de ser una herramienta rápida, dejó de ser un mecanismo de urgencia también, porque también se tramita con muchas formalidades y a veces lo transforman en juicios eternos, casi más largos que un juicio ordinario, y eso no cumple los propósitos de ser una medida de urgencia para atender una situación que por otro camino podría provocar un daño irreparable. Pero ahí tenemos también un problema de la regulación del recurso, que está entregada al mismo órgano que lo tramita, es decir, la Corte Suprema, por sí y ante sí, regula la forma en que se ejerce una garantía constitucional que es protectora de derechos constitucionales. Es bien delicado, pero cada vez que se ha intentado emprender el camino de regular esto a través de una ley de acciones constitucionales, la Corte Suprema presiona abiertamente, incluso la última vez hizo una modificación incorporando la apelación a la inadmisibilidad del recurso de protección en su autoacordado. Y el Congreso tampoco le pone mucho empeño en esto. Nunca ha tenido una urgencia de parte de algún gobierno la ley de acciones constitucionales tampoco. Súper, de Carlos Rubio, que tiene que ver con la administración de justicia. Disculpa que me haga casi como moderadora. No, adelante, por supuesto. Ya. Lo hace muy bien, además, no intentaría sustituirlo. Yo creo que uno tiene que mirar la estructura del Poder Judicial, no digamos como una suerte de todo. Primero, el Poder Judicial, como un poder autónomo del Estado, tiene como la principal misión la protección de los derechos humanos frente a los particulares o frente a otros agentes del Estado. Entonces, cumple una función esencial. Y por lo mismo, de alguna manera Rodrigo se refiere a eso. Un poder judicial está estructurado, tiene un diseño, tiene una arquitectura institucional que lo hace muy complejo, porque uno pudiera pensar, por ejemplo, que las respuestas son disímiles dependiendo del tipo de jurisdicción. Nosotros vemos, digamos, como un problema estructural importante la situación que se produce en los tribunales de familia, donde la carga de trabajo, la forma de funcionamiento súper burocratizado, lo que hace finalmente es que tengamos, y todo el sistema, digamos, de tramitación significa que mujeres, mayoritariamente, por año están esperando que con el 10% de alguna manera se le pague las deudas por pensión de alimentos. Pero también uno tiene que mirar el rol que cumplen los tribunales en materia laboral, cuyos principios en el derecho laboral son en general pro trabajador. Uno pensaría, digamos, que esa es la estructura fundamentalmente de los tribunales de instancia, primera instancia, pero los criterios cambian, y los criterios cambian en las cortes de apelaciones y eventualmente también en la Corte Suprema. Uno puede tener un buen diseño institucional, pero la cuestión allí tiene que ver también con aquellas orientaciones, la lectura del derecho que los jueces y las juezas hacen. Y eso es, en general es una lectura formal, muy burocratizada, que no responde a esta discusión que estamos teniendo sobre las desigualdades. Entonces basta, digamos, que nos tomamos por una cuestión formal sin hacer un análisis más exhaustivo.
Y segundo, si yo planteo, más allá, digamos, de la discusión sobre el recurso de protección en materia de estallido social, uno pudiera pensar, porque estoy en mi cabeza, está con el informe anual y lo que tiene que salir en las próximas semanas, es que uno ve que al menos en los juzgados de garantía tuvieron un rol central en la protección de derechos humanos. Si bien llegaban como, personas llegaban como detenidas e imputados, pero jueces de primera instancia abrieron inmediatamente procesos por apremios ilegítimos en contra de esos detenidos. Entonces, pero vemos nuevamente esta disonancia entre tribunales de instancia, jueces más jóvenes, con jueces que están en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. Y yo creo que eso es lo que además ha pasado con los recursos de protección en materia de uso de balines, en donde la mirada que tienen los ministros de corte es muy distinta a los que tienen jueces jóvenes que han sido formados en la Academia Judicial y que al menos tienen un bagaje sobre derechos humanos, que en general, diría yo, me atrevo a decir, que no la tienen tanto los ministros ni de las Cortes de Apelaciones ni tampoco de la Suprema. Sí, solo iba a decir que estamos ya en la hora y que les vamos a dar el minuto de confianza, pero voy a partir yo, porque ya que me quitaron el rol de moderador me pongo panelista. No. Estamos a puerta, y por qué dije lo de la cárcel es porque estamos a puerta en 12 días más de vivir, de vivenciar una violación de derechos humanos que persiste tras cualquier acto electoral, que es la violación del derecho a sufragio de las personas imputadas y de las personas privadas de libertad con penas inferiores a la pena aflictiva. El voto preso, que se le llama, es una de las deudas más grandes y un poco lo que decía Lidia. Los órganos que se supone que se estructuran en torno a la legalidad cometen ilegalidades. Y el Servicio Electoral y Gendarmería de Chile no solo son cómplices, no solo se les pasa que hay elecciones y hay gente bajo su custodia que aparece en los registros electorales, sino que hay, uno podría suponer, una intención deliberada de violar derechos humanos a personas que están privadas de libertad. No solamente los presos de la revuelta, otros también. Y también es un tema pendiente para pensar en la nueva Constitución. ¿Qué rol tiene la privación de libertad? ¿O solamente nos seguimos por la doctrina de seguridad nacional y los tratamos como desde que cometen delitos como enemigos del Estado? De ahí en más. Ese era el gustito que me quería dar. Le voy a dar la palabra a Lidia para que nos comente un último minutito de confianza a la audiencia. En mi minuto de confianza quiero decir que me encanta saber que hay gente desde Coyhaique, Salamanca, Coquimbo, Los Ángeles, Coihueco. Yo creo que tenemos que mirarle una parte positiva de la pandemia y es la conectividad que nunca antes habíamos logrado. Yo creo que saludo eso. Mi momento de confianza es asegurar de que tengamos las mejores condiciones posibles para el 25. Y cuando digo esto, estoy haciendo un llamado expreso de cuidar el clima político, el clima callejero, pues esta es una oportunidad histórica y no la podemos perder, y quiero decirlo de esta manera para simplemente darnos un gustito. Súper, muchas gracias. Catalina. Yo, continuando lo que tú decías, Rodrigo, sobre las personas privadas de libertad, la autonomía constitucional del CERVEL es bastante reciente, pero de verdad el CERVEL tiene que entender, como dice Carolina Garrido, la presidenta de la Asociación de Cientistas Políticos de Chile, el CERVEL no es una productora de eventos. Y aunque sea reciente su autonomía constitucional, tiene que cumplir el rol al que está llamado y evidentemente tiene que garantizar el acceso de los imputados a su derecho al sufragio. Así, a mí me parece que es un tema relevante, me alegro que lo hayas puesto sobre la mesa. Y el minuto de confianza, yo creo que nos tomamos varios minutos de confianza, Lidia. Pero, nada, insistir que la convención mixta no asegura la paridad de género, convención constitucional,
es necesario para que estemos las mujeres ahí representadas en igualdad de condiciones con los hombres. Las invito y los invito a meterse a redes sociales y buscar bajo el hashtag Constitución con Género. Con Lidia y otras 16 académicas escribimos un documento con propuestas sobre una constitución con perspectiva de género, que la espero esté en lenguaje comprensible. Fue el desafío y creo que por los piropos que hemos recibido lo logramos, así que revísenlo porque es importante que las mujeres entremos como sujeto político a la Constitución y que eso se verifique a lo largo de todo el texto normativo. Súper. Rodrigo. No, yo solamente resaltar que la oportunidad que nos abre el apruebo es una oportunidad a dialogar, a encontrarnos, a un ejercicio inédito, pleno y del más amplio que hemos vivido de deliberación democrática. Así es que, tal como dice la profesora Lidia, no nos perdamos esta oportunidad, tomémosla y aprovechémosla al máximo, porque la otra alternativa no nos ofrece nada, no nos ofrece ninguna posibilidad de dialogar, de deliberar, y no hay ninguna razón para creer que ahora sí se pueden hacer las cosas que durante tantos años sistemáticamente se han negado a hacer. Por lo tanto, invitar a la gente que a través de su poder de convocatoria, cada uno y cada una en sus círculos, más que la consigna a esta altura, yo creo que ya tweet más, tuiteos menos, franjas más, franjas menos, en este momento el único trabajo que podemos hacer es el tú a tú, con mascarilla por supuesto, pero de frente a nuestros pares, argumentando, dialogando, conversando, porque de eso se trata el proceso constituyente que vamos a iniciar, del más profundo y democrático diálogo que vamos a vivir. Súper, entonces con esas invitaciones a reflexionar, a conversar, a encontrarnos, los invitamos el próximo martes, misma hora, no mismo link, a encontrarnos en torno a derechos sociales. Próximo martes vamos a hablar de derechos sociales en profundidad, que algo se toca aquí, pero que vamos a tener muy buenas y buenos expositores. Tenemos una norma de paridad interna, así que en este espacio por lo menos sí vamos a hacernos eco de que tiene que ser escrito, pensado, dialogado entre hombres y mujeres y entre identidades también no binarias. Saludos a Lanco, La Serena, María Pinto, Quilicura, Coihueco, Limache había uno. Y eso, un gran abrazo, que cuídense mucho, cuiden el plebiscito, es responsabilidad de ustedes también. Así que un gran abrazo y que estén muy, muy bien. Chao, un gusto compartir con ustedes. Chao, gracias.